palabra del Señor y el tema es la cultura del reino. La cultura del reino. Vamos a Mateo capítulo, gracias hermana Teo, Mateo capítulo 6, verso 33. Con este verso vamos a entrar a la palabra del Señor y después vamos a orar. El tema, la cultura del reino, y Mateo capítulo 6, verso 33. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues vamos a repetirlo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta noche, Señor, hemos dispuesto nuestro corazón a venir a adorarte, a exaltarte, pero también hemos venido porque estamos necesitados de ti. Venimos pidiendo que tu Espíritu Santo en esta hermosa tarde hable, Señor, por medio de este vaso. Me dispongo, te damos a ti toda honra y gloria. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Danos, Señor, este espíritu de ciencia, Señor, de sabiduría. Guíanos a través de tu presencia a expresar esta hermosa palabra que pueda caer en tierra fértil, Señor, y que nos vayamos bendecidos. Que esta palabra haga un efecto extraordinario en tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, recibe toda honra y gloria, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Puedes tomar asiento, hermano. Cuando el Señor Jesús está hablando de buscar el reino de Dios y su justicia, quiere decir que hay una importancia de saber qué es el reino de Dios y su justicia, cómo opera, cómo trabaja. Y ahí es donde yo quisiera que vayamos hablando de la cultura del reino, que es el tema del mensaje. Y según el diccionario, lo que significa cultura dice que es un conjunto de conocimientos e ideas no especializados, adquiridos por gracia al desarrollo de las facultades, ya sea intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo, en la comprensión de un texto, influir de forma decisiva la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Pero dice que también es conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social, a una época, etc. Pero también otro de los significados dice que es un estilo de vida, una cultura. Entonces, Señor Jesús, cuando habla de buscar el reino de Dios y su justicia, es un estilo de vida para el cristiano, el vivir en ese reino de Dios y su justicia. Entonces, el Señor Jesús dice que Él empieza hablando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros meditamos a través de la palabra del Señor, es que nosotros podemos entrar, y Dios quiere que podamos entrar y ser parte de esa cultura del reino de Dios en la tierra. Un ejemplo, hablando de las culturas, cada país, si tú miras, tiene una cultura diferente. Aún como nosotros tal vez cuando llegamos a este país, nos enfrentamos y encontramos una cultura diferente. Puede que algunos cuando llegamos aquí, pues ya uno se pinta el pelo rubio, ¿verdad? Porque dicen, wow, aquí es. Uno no sabía que había tal vez para pintarnos el cabello. A lo mejor nosotros veníamos, pues, con guaraches, ¿no? Que era nuestro estilo, así como pues, en México, ¿no? Y tal vez yo creo que en otros países también. Y ya aquí uno se compró unos Nike, ¿verdad? Uno ya. O unos Adidas, dicen, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta de esto, quiero decirte que lo que Dios nos llama a nosotros es a que entremos a la cultura del reino de Dios. Puede que
Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros no sabíamos lo que era cuando está un sign, que ahora es un cartel, ¿verdad? Pues les iba a preguntar cómo se dice, pero no quiero que me... Pero cuando mirábamos un sign y decía stop, decía uno, ¿qué será eso? Cuando recién llegamos, ¿no? Pero cuando tú dices, entonces, para yo poder entrar y entender, tengo que saber qué significa. Y ahora uno dice, oh, le das a la derecha y hay un stop, dice, y uno automáticamente ya sabe qué es eso, ¿no? Es como que se adquiere o se adapta a ti este estilo de vida, que son las costumbres de este país, que son diferentes que en otros países. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, puede que tal vez cuando uno llega a este país y uno, parte de la cultura es el idioma también, ¿verdad? Puede que a lo mejor yo me llamaba Pancho y me puse ahora Frank, ¿no? Porque ya es en inglés. Llega uno y tiene uno que ser parte de la cultura para que tú puedas sentirte bien, adaptarte. De otra forma, difícilmente nosotros vamos a poder realizar nuestra vida. Cuando hay gente que llega de otro país y siempre no se adapta a la cultura de este país, las costumbres de este país, va a ser muy difícil para esta persona. Y siempre su mente y su corazón van a estar allá de donde salieron, del pueblo donde nos vinimos, ¿no? Pero cuando tú empiezas a adaptarte a la cultura, todo empieza a ser diferente y tú empiezas a formar parte, como este país dice que fue fundado por inmigrantes, gente que inmigró de otros países y ahora es un país que es uno de los países más ricos en cultura que podemos mirar. Pero ahora cuando nosotros vamos comprendiendo esto, el Señor hablaba de que nosotros tenemos que entrar a la cultura del reino, buscar el reino de Dios y su justicia. Porque puede que si tú no sabías con referente a las culturas y costumbres que hay en este país y uno no las respeta, muchas veces es uno afectado. Ahora, cuando tú las adquieres, cuando tú las entiendes y ahora ya sabes lo que significa, lo que representa, lo que es, tú, cuando llega otra persona de otro país, tú ya le dices, oh, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y uno le va guiando porque uno ya se adaptó a este país, a esta cultura, a estas costumbres que han establecido este gran país. Es como en el reino de Dios, hermano, una de las cosas que nosotros debemos entender, que ahí se nos va a caer todo lo que nosotros traemos, ¿verdad? Con referente de que dice uno, pues es que yo soy mexicano, ¿verdad? Y otro dice, no, pues que yo soy de Guatemala, y otro que yo soy de Salvador, y otro que yo soy nicaragüense, panameño. Pero cuando uno empieza a comprender que Dios nos ha llamado y que en el reino de Dios ahí no hay mexicanos, ahí no hay guatemaltecos, no hay salvadoreños, sino que ahí todos somos uno. Ahí es donde nosotros como cristianos vamos a entrar en esa cultura. Porque como nosotros no entendemos que en Dios ya no, el Señor dice aquí ya no hay griego ni romano, ¿verdad? Aquí ya no los mira el Señor como que si tú eras parte de un lugar eres mejor que el otro, sino que, y yo quisiera invitarte, vamos a mirarlo en Gálatas capítulo 3 verso 27, y ahí vamos a ir entrando con referente a la cultura del reino. Gálatas capítulo 3 verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oigan, cuando nosotros miramos esto en la palabra de Dios, nos damos cuenta que delante del Señor, ya ahí nuestra nacionalidad, hermano, queda por un lado. Que tuviste la dicha y el privilegio de vivir, de nacer en México, dijeran los hermanos, ¿verdad? O en Guatemala, o en El Salvador, o aún en este país. Pero cuando nosotros entramos a la cultura del reino, ahí es donde ya no importa de dónde tú eres. Porque la realidad es que nosotros, lo que debemos comprender y entender, es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros, a pesar de estar aquí en la tierra y haber nacido allá en tu pueblo, pero Dios mismo permitió que tú nacieras en ese lugar. Pero en aquel día el Señor va a recoger a toda su creación, sus hijos e hijas. Vamos a regresar de donde nosotros vinimos, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor que ya habíamos sido creados desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Quiere decir que antes de que este mundo fuera creado, tú y yo ya existíamos. Que Dios nos dejó tal vez nacer allá donde en tu pueblo te gustaban las tortillas hechas a mano y disfrutaste, ¿verdad? Todo orgánico allá. Es un privilegio, pero lo que ahora debemos de comprender es de que nosotros vamos a empezar ahora a entrar en la cultura del reino de Dios. Ahora ya como hijos de Dios, tenemos nosotros que entrar en ese tipo de cultura, en el cual el estilo de vida en Dios es de que ya no va a haber diferencia de uno con otro. Porque en el Señor no es así. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta, es de que muchas veces uno como cristiano no podemos nosotros entrar en ese reino de Dios y su justicia y ser parte de esa cultura del reino de Dios, porque nosotros todavía venimos ganando muchas cosas. Y a veces puede que Dios quiera hacer algo extraordinario, maravilloso en nuestras vidas, pero como dice uno, es que tú eres no sé, ni es que se me vienen tantas cosas a mi mente, hermano. Tal vez ejemplos, ¿verdad? de pueblos o así. Pero digo, no quiero ofender, ¿verdad? Porque todavía no hemos salido de esa cultura que traemos. Que dijeran, voy a decirlo de mi pueblo, ¿verdad? Que allá yo soy de un pueblo que le dicen Tilingo. Y hay otro pueblo que se llama Camilpa. Y que los que eran de mi pueblo no se querían con los del pueblo vecino, porque decían, no, pues aquí está nuestro pueblo. Y más cuando los muchachos venían a quererse llevar a las muchachas, enamorarlas del pueblo, había un problema tremendo ahí. Porque la gente no comprende en el mundo de que en Dios somos una creación. Cuando Dios empieza y crea al hombre y a la mujer, dice que eran uno, una lengua. Y empezaron a crear la torre de Babel. Ahí es cuando Dios confunde el idioma, las lenguas, y dice que entonces fue cuando ellos ya no pudieron seguir construyendo esa torre y se esparcieron porque ya no se entendían. Ahí surgieron ahora lo que nosotros podemos decir. Por eso es que ahora hablamos diversidad de lenguas, ¿verdad? Y por eso hay diferentes países, nacionalidades, y cada quien fue adaptando su propia cultura y costumbre. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, algo que Dios quiere para que nosotros empecemos, habla la palabra del Señor, de que nosotros tenemos, hermano, que nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 y el verso 3,
Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le sigue diciendo, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, cuando nosotros miramos esto en la palabra de Dios, muchas veces no podemos nosotros entrar en esa dimensión. Es que la cultura del reino es en un mundo, hermanos, si lo podemos expresar de esta forma, espiritual. En un ámbito espiritual, ahí donde cuando los hombres del Señor, los discípulos, entraron a esa dimensión, que ellos pudieron experimentar y vivir ese estilo de vida en el Señor, fue cuando ellos tenían aún ese poder de Dios. Podemos mirar Pedro cuando fue llevado preso, que estos hombres podían hasta traspasar las paredes, porque cuando tú entras en el mundo espiritual, en el reino de Dios, ahí está un poder sobrenatural en la iglesia que se manifiesta. Y parte es de que por eso nosotros, algo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, era de que tenía que haber un arrepentimiento en nosotros. El que nace del agua es aquel que se arrepiente y aquel que reconoce delante del Señor. Porque muchas veces, si nosotros en nuestra vida no hay un arrepentimiento genuino todavía, ¿cómo Dios va a seguir obrando en nosotros? No se puede, ¿verdad? Porque no importa lo que Dios quiera hacer, tú y yo vamos a seguir, como dijeran allá en mi pueblo, vamos a seguir montados en nuestros machos, ¿no? No importa que Dios te hable y te diga: mira, hijo, hija, esto que tú estás haciendo te va a traer consecuencias. Y uno dice: no me importa, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, yo pienso que yo estoy bien. Pero cuando hay un arrepentimiento, entonces uno va a empezar a obedecer a Dios. Porque si algo que Él nos llama es a formar parte de ese reino establecido. Por eso cuando Él habla, Él les deja entender que es necesario buscarlo. Y cuando uno lo encuentra, uno lo tiene que aplicar, ponerlo por obra. En el reino de Dios, nuestra vida es diferente. Pero lo hermoso es que habla de que dice que también el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. Es como la gente cuando estamos nosotros carnalmente y no hemos recibido el Espíritu Santo, nunca vamos a entender la palabra de Dios. Vamos a quererla entender con nuestro razonamiento humano, pero nuestro razonamiento humano, hermano, está mal. Es lo que nos ha apartado de Dios desde el principio. Porque esto se entiende a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso cuando nos damos cuenta de los fariseos, ellos no podían entender estas cosas porque ellos lo querían entender con su mente humana. Por eso le dijo: entonces me voy a meter en el vientre de mi madre por segunda vez ya estando viejo. Humanamente hablando, ¿quién puede entender esto, verdad? Nosotros puede que no hay ningún problema porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y por eso nosotros lo entendemos y lo comprendemos de esta forma. Pero dile a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, esa persona no lo va a entender. Puede que se va a reír, va a decir: tú estás loco, no tiene sentido lo que tú hablas. Y es porque el Espíritu de Dios no ha obrado en la vida. Pero cuando el Espíritu de Dios obra, entonces como que todo empieza a tomar sentido. Por eso la importancia de que nosotros podamos experimentar eso en nosotros. El Señor Jesucristo mismo,
4 de Mateo, verso 17. Mismo lo declara de nuevo. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de vosotros se ha acercado. El reino de vosotros está entre ustedes ahora. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, cosas sobrenaturales pasan en el hombre y la mujer de Dios, los que son parte. Porque otro ejemplo que podemos mirar muchas veces, hay gente que trae costumbres diferentes y llegas a un pueblo o a otro país y tu costumbre es completamente diferente a la que se desarrolla en ese lugar. Ellos nunca te van a tomar parte hasta que tú no te adaptes a su cultura y costumbres. Hasta entonces tú vas a formar parte de ese país y de su cultura y de sus costumbres. Es como aquí en Estados Unidos, para que te hagas ciudadano, tú tienes que comprender, ¿verdad?, el concepto de todo. Tú tienes que llegar a un punto de entender realmente todo lo que representa este país, lo que es, y ahí es donde van sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. De otra forma, no te vas a ser ciudadano. Y no te vas a sentir parte. Pero ya en la palabra de Dios, muchas veces Dios nos quiere llevar a eso, que tú y yo podamos ser parte de ese pueblo que hace una gran diferencia en la humanidad. Y puede que muchas veces la otra cosa es que a veces uno diga que yo soy parte de eso, pero no se muestra, no se experimenta, no se manifiesta en nuestra vida. Porque para ser parte de ello, más Dios, que Él es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es justo, hermano. A Dios no lo podemos sobornar. Al Señor no le podemos ofrecer ahí, como dijera en México, que se ponga la del pueblo, ¿no? Que era pues de que cuando le ofreces a un policía dinero, pues, para que te deje ir sin que te dé un ticket. En el Señor no es así, sino que Dios es justo. Y va a ser a través de nuestras obras, de cómo tú y yo somos. Y que nosotros mostremos que tenemos el concepto y el entendimiento de lo que es ser parte del reino de Dios. Y ser parte de esa cultura, de ese estilo de vida, en otras palabras. Que nosotros vivimos lo que nosotros hemos creído a través de la palabra de Dios. Porque ahí es donde, aún en el mundo espiritual, te van a reconocer a ti. Va a decir: no, él ya no es de aquí, ¿verdad? El diablo va a decir: no, él no es parte de nosotros. Ahí viene todo lo contrario, va a salir huyendo. Porque él se va a dar cuenta que tú perteneces a otro reino. Porque él va a mirar que tu cultura, tu estilo de vida no es diferente al de él. Tú vas a hacer la diferencia, y allí es donde en el mundo espiritual se va a manifestar eso. Por eso, cuando hay un arrepentimiento en el corazón de nosotros, genuino, vamos a ir avanzando para ir adaptando y adquiriendo todo esto en nuestra vida. En Mateo capítulo 18, verso 1, Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a este niño como a este niño, a mí me recibe. Cuando nosotros miramos una de las culturas que hay en Dios, en el reino de los cielos, es de que ahí, para que tú seas parte de ese estilo de vida en Dios, de ser parte de esa cultura del reino de Dios, es de que ahí no hay competencia, hermano. Porque aquí yo estaba diciendo, ¿quién es el mayor allá? Porque cuando alguien pregunta algo así es porque en su corazón pues hay esa inquietud, ¿verdad? Va a decir, ¿qué debo hacer para ser el mejor de todos? Pero el Señor Jesús, Él dice que llama a un niño y lo pone como ejemplo. Dice, si no te haces como él. Un niño es una persona inocente, que representa la inocencia, que representa la humildad, la sencillez, porque hay pureza en su persona. El niño no anda pensando que quiere ser mejor que todos, sino que en Dios, cuando Dios te llama a que formes parte, tú puedas entrar. Algo que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es de que Dios, Él no, ahí no hay un corazón que busca ser mejor que los demás o mayor, porque en la cultura de Dios el único que merece honra y gloria es Él, hermano. Y aún nosotros, cuando le damos honra y gloria, lo disfrutamos, nos deleitamos, porque hemos sido criados para la alabanza de su nombre, dice la palabra de Dios. Pero cuando el hombre no lo ha entendido, el hombre va a buscar, tal vez inconscientemente, la honra suya, el reconocimiento suyo, es decir, Señor, es que yo hice más en la tierra, por eso me tienes que poner en un lugar más especial, más alto, ¿verdad? Ahí a la par tuya, pero en Dios no. Por eso, como cristianos debemos entender, no importa lo que tú hagas, tenemos que esforzarnos, claro, dar lo mejor para el Señor, trabajar arduamente, hermano, alcanzar almas, pero que no sea para que nosotros digamos, Señor, pues yo alcancé más que todos, ¿verdad? Porque quiere decir que nuestro corazón no estaba haciéndolo por amor, sino porque quería reconocimiento, honra. Por eso cuando el apóstol Pablo habla con referente a que dice, y si yo diera mi vida por los demás, aun que me mataran, diera todo lo que tengo por los demás, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Por eso en Dios todo lo que se hace es por amor a Él. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, yo quiero decirte que como cristianos siempre seamos humildes. El ser humilde a veces es difícil ante el hombre, porque el hombre quiere tal vez menospreciarte, quiere criticarte, quiere despreciarte, pero con que Dios no te desprecie, hermano. La palabra del Señor mismo dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde, dice el Señor, lo mira de cerca. Aún la palabra declara que al humilde Dios no levanta, porque en la cultura de Dios, si algo Dios mira es el corazón del hombre. Por eso yo quiero decirte, conforme tú vas dejando que Dios obre en tu vida, Dios te va a ir llevando de gloria en gloria. Y cada propósito, cada plan, cada palabra que el Señor ha declarado a favor de tu vida, de lo que Él va a hacer contigo, se va a cumplir. Pero por eso debemos de ir entendiendo que es parte de este estilo de vida como cristianos, de esta novedad de vida que dice la palabra del Señor. Por eso cuando miramos esto en mi vida, yo me quedo meditando y decir, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Para que podamos ser humildes, podamos ser sencillos, para que también no querramos andar compitiendo con nadie, porque Dios nos ha llamado a eso, sino que lo que debemos hacer es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, que es adorarle, servirle y dar lo mejor para Él. Porque ahí es donde el Señor mismo se va a
glorificar en nosotros. Otra de las cosas que hay en la cultura del reino del Señor, de Dios, dice que en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿por qué debemos anhelar entrar en ese estilo de vida del Señor? Hermano, ahí hay poder. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso el hecho de que Dios ha confiado cosas tan hermosas como su reino en simples personas comunes y corrientes como tú y como yo, que somos representantes ahora del Señor. Pero para que tú y yo nos miren en el mundo espiritual de esa manera, tenemos que mostrar que nosotros hemos adaptado ese estilo de vida en Él, que vivimos de la forma que Él nos ha llamado a hacer, para que entonces ahí el poder se activa en nuestra vida. Pero cuando nosotros decimos, yo soy parte de esta, hablando tal vez de este tipo, de este país, pero te escuchan hablar y dicen, tú no eres de allá, ¿verdad? Tú eres de otro lugar, porque tal vez nuestra cultura o nuestra costumbre, aún nuestra forma de expresarnos es diferente, aunque ahora ya nosotros hablamos un lenguaje solamente, ¿no? El de Dios, el del cielo, el celestial. Por eso llama la atención a mi vida el hecho de decir qué hermoso y qué importante es esto para nosotros como cristianos, el ir entendiendo esto, porque yo creo que tú quieres, hermano, vivir y experimentar plenamente lo que Dios ha dejado estipulado para su iglesia, para su pueblo, que podamos disfrutarlo a plenitud en nuestra vida. En Mateo capítulo 21, verso 28, dice la palabra del Señor, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y fue acercándose al otro, le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí miramos en esta parábola 2 tipos de personas que eran hijos, que eran parte. Quiero decirte que yo no puedo llamar a nadie, hermano, que es hijo o no es hijo de Dios, porque el único que toma la decisión es Él, ¿verdad? Hay gente que tal vez está perdida en drogas en estos momentos, en cualquier tipo de vicio que pareciera que no tiene, dijera la gente, perdón de Dios, ¿verdad? Pero la realidad es de que a su tiempo Dios, si lo ha escogido, lo va a llamar. Si Dios lo predestinó, va a llegar. Por eso ahí no nos tenemos que preocupar por eso, porque aquí él estaba poniendo el ejemplo de que los 2 eran hijos, pero uno dijo que sí lo iba a hacer, así como unos hijos del Señor que van a la iglesia, ¿verdad? Y que cuando el Señor les habla con la palabra dicen, sí, Señor, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Aquí no, pues. Aquí lo que el Señor nos habla lo hacemos, hermano. Lo ponemos por obra, lo practicamos, lo vivimos, pero hay otros lugares donde muchas veces no sucede eso. Dice en el verso 31, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros
al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Cuando nosotros miramos esto, es de que muchas veces pareciera que Dios en su misericordia hiciera cosas extraordinarias con personas que a veces uno no las consideraba tan especiales en Dios. Y uno pensando que tal vez otras personas que uno le mirábamos tal vez cualidades o capacidades, y uno decía, no, tremendo siervo de Dios, tremenda sierva de Dios. Pero resulta que a la mera hora no le importó las cosas de Dios. Dejó todo solamente así. Pero puede que hay alguien que a lo mejor no muestra ante los hombres lo que el ser humano quiere ver. Pero delante de Dios el Señor lo empieza a levantar, lo empieza a usar, empieza a derramar de su gracia y de su amor. Porque algo que al Padre le agrada es, hablando de el arrepentimiento, pero la obediencia también. Porque cuando hay un arrepentimiento va a venir una obediencia. En el reino de Dios, si algo Dios pide de su pueblo, hermano, y lo digo, escúchenme bien, por favor. Es hermoso ayunar, yo no estoy en contra, yo quiero que ayunemos, hermano. Yo siento que tengo la necesidad de ayunar, de buscar de Dios. Pero si algo que Dios realmente demanda de su pueblo y se agrada, es de que nosotros seamos obedientes. Y a veces uno dice, Señor, me fui a ayunar, y le pidieron permiso al pastor. No, pues, es para el Señor. Dice, ahí estamos quebrantando la obediencia, hermano. Porque a veces es como en una casa, en un hogar, tú no te vas a ir, y ¿dónde fue mi esposo? A saber dónde se fue, ¿verdad? Y llegaron tal vez los biles, las rentas, había necesidad. O la esposa se fue y dijo, no, pues el Señor me dijo, y no le dijo a su esposa ni a dónde fue. El marido no puede dormir preocupado por ella, ¿verdad? Sí, aunque estuviera buscando de Dios, pues no está bien la cosa, ¿eh? Aquí en la iglesia, hermano, pues hay necesidad, somos una familia. No es de que a veces uno dijera que el hombre quiere tener control de mí, o me quiere manipular, o ya no me quiere dejar hacer lo que yo quiero, sino que uno mira la necesidad, y si se puede lo hace uno. Mira, hermano, voy a salir, voy a ir a ayunar una semana. Amén, hermano, pues para que haya alguien que lo cubra, ¿eh? Pero se para y uno no sabe, pues dice uno, pues saber qué pasó, a lo mejor ya vino el rapto y se lo llevó el Señor, ¿eh? Y yo me quedé, ¿no? Pero la realidad es de que nosotros debemos entender como iglesia, como familia. Ahí es donde tú y yo debemos ir comprendiendo esto. Que algo que Dios se agrada es la obediencia de su pueblo. Nosotros, si queremos que Dios manifieste su poder en nuestra vida, tenemos que ser obedientes, hermano. Porque a veces uno dice, pero es que yo soy obediente a Dios. Pero si a veces, hablando de nosotros como hijos, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como hijo, si no obedezco a mis padres, pero digo, a Dios sí lo obedezco, pero a mi mamá y a mi papá no lo obedezco, ¿será que realmente obedezco a Dios? Si al que miro no lo obedezco, y yo quiero decir que a Dios sí, que no lo miro, como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos bien astutos. Entró esa astucia también a nosotros de que comieron la manzana, ¿no? Es lo que dicen los teólogos, que era una manzana, ¿no? Cuando comió Adán y Eva. Pero entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros, hermano, vamos dándonos cuenta. Esto que dije de la manzana es broma, hermano. No van a decir que, ya dijo el pastor que dijeron que es una manzana. Estoy bromeando, hermano. Pero entonces, como hijo de Dios, cuando vamos entendiendo esto y lo vamos aplicando en nuestra vida, el hecho de entender y saber que cuando hay obediencia, Dios mismo, en el mundo espiritual, si tú eres obediente, también, hermano, cuando tú declares algo en el nombre de Jesús, va a suceder. Así como este hombre centurión, cuando le dijo
Yo soy un hombre que tengo gente a mi cargo. Y yo no soy digno que vayas a mi casa, pero di tu palabra y yo sé que va a suceder porque yo también cuando digo algo se cumple lo que yo digo, porque hay autoridad en mí. En el reino de Dios hay autoridad para su iglesia, para su pueblo. Cuando nosotros como cristianos empezamos a adaptar cada una de estas características, cada uno de estos mandatos, hablando en la palabra del Señor que nos habla de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo vivir. Y a través de esto, también cuando nosotros declaremos la palabra de Dios, ten la seguridad que cosas sobrenaturales van a suceder. No va a ser necesario que quieran ir a traer, hermano, un predicador que a Benny Hinn, ¿verdad? O a Carlos Anacondia, predicadores que tal vez que son reconocidos, que Dios los usa y la gente pensando en decir, sino que si tú eres obediente en el mundo espiritual, también, hermano, eso va en el mundo a activarse, y que cuando tú digas algo en el nombre del Señor, sobre todo, va a suceder. El Señor Jesús, Él nos ha dado autoridad, amén. Pero para que la autoridad en nosotros se manifieste, tú y yo también tenemos que estar bajo autoridad. Por eso es necesario entender eso. Otra de las cosas que podemos experimentar en el reino de Dios, en Romanos capítulo 14, verso 17. Dice la palabra del Señor, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando empezamos a darnos cuenta de que en el reino de Dios, algo que tiene que haber en nosotros, o que nosotros que queremos ser parte de ese reino, porque cantamos que vamos camino al cielo, amén. Hablamos de que la nueva Jerusalén, decimos que el Señor va a venir por su iglesia, y tú y yo decimos, Señor, yo me voy contigo. Decimos, yo no me quedo, yo me voy con Él, si Él viene yo me voy. Pero si nosotros vamos con una mentalidad pensando, hermano, de que pues allá es como aquí, la realidad yo quiero decirte no es así. Si allá tú estás pensando en decir allá con los hermanos de México, allá de aquel lado nos van a poner, ¿verdad? Y los hermanos tal vez de Guatemala, de otro lado, Salvador. No, todos unánimes, juntos, adorando a Dios. Aleluya. Eso es lo más extraordinario y maravilloso, de que todos estamos conectados por un mismo espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, cuando miramos una de las cosas que dice la justicia, es un principio moral. Dice que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. La justicia es todo lo contrario de la injusticia, pues. Hablando de la paz, dice que la paz es un estado en que no hay guerras ni luchas. Es un tiempo de calma, de tranquilidad, de descanso. Pero también cuando dice que hay gozo del Espíritu, es cuando tú y yo podemos mirar, dice que lo que significa gozo es una emoción intensa y placentera, causada por algo que gusta mucho, una alegría intensa también. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, yo quisiera decirte la Biblia, hermano, esto solamente te leí como 6, 7 cosas, pero yo quiero decirte, la palabra de Dios tiene que empezar a formar en nosotros una cultura de la Biblia, un estilo
estilo de vida diferente al de allá afuera, del mundo. Y es algo hermoso, maravilloso que el Señor quiere depositar en su iglesia. Porque si algo en el mundo espiritual, yo no estoy hablando de que ahora vamos a reinar sobre todo, como hay religiones que hablan, que lo miran literalmente. Te estoy hablando espiritualmente. Pero en el mundo espiritual, si nosotros entramos en ese mover, yo quiero decirte que el mundo espiritual, hermano, tú y yo vamos a tener ese poder y esa autoridad. Por eso el Señor, cuando le habla a sus discípulos, les dice: no se vayan, esperen hasta que sean investidos del poder del alto, y entonces me van a ser, dice, testigos. Porque en el mundo espiritual tú y yo hemos sido llamados para que a través de nosotros otra gente adquiera ese estilo de vida que tú y yo ahora tenemos en el Señor, y que debemos de ir desarrollando a tal grado de que en el mundo espiritual nos reconozcan, hermano. Como cuando dijeron a Jesús, a Pablo lo conocemos, sabemos quién es Jesús, ¿verdad? Pero ustedes quiénes son. Cuando estos muchachos que querían echar fuera demonios. Pero si tú y yo hemos adquirido esa cultura del reino, vivimos la palabra de Dios, quiero decirte que van a decir: allá viene el hermano Frank, ¿verdad? Ahora que ya no es Pancho. Allá viene el hermano Edward, ¿verdad? Que ya no es Eduardo. En el mundo espiritual, quiero decirte, cuando tú y yo hemos practicado y buscamos día con día vivir la palabra de Dios, algo poderoso y sobrenatural va a empezar a acontecer en nosotros. Por eso yo lo que quisiera en esta noche es decir: hermano, te has puesto a meditar el hecho de decir: Señor, yo soy parte de este reino, hago lo que yo demuestro que soy parte, o digo que soy, pero no practico la cultura del reino de Dios. Digo, Señor, que yo soy cristiano, pero Señor, yo soy tremendo, ¿verdad? Digo que soy cristiano, Señor, pero la verdad que soy más terrible que el que no lo tiene a Cristo en su corazón. Porque del dicho al hecho, dijera la palabra, hay mucho trecho. Por eso yo lo que quisiera que quede en tu corazón en esta noche es de meditar y decir: Señor, ¿cuánto yo vivo de tu palabra? ¿Realmente la he adaptado como un estilo de vida para mí? ¿O quiero que Señor, tu palabra se adapte a mí, o yo a ella? ¿Quiero que tu palabra me cambie, o yo quiero cambiar la palabra? Y decir: no, eso no dice así diferente. Por eso en esta noche, ¿por qué no, hermano, hacemos una reflexión? Yo quiero decirte que cosas hermosas Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Cuando hacen la oración, los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Él dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, que se haga también en la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar esto, yo quiero decirte, hermano, empecemos a desechar toda cultura, toda costumbre, todo estilo de vida que traemos de donde sea que somos. No nos sentamos orgullosos de decir: es que yo soy de México. Lo digo porque yo soy de allá nací, hermano. Pero que no sea para nosotros un estilo de orgullo o de sentirnos mejor que los otros, sino que en nuestra cultura no existe griego, dice, ni romano, ni esclavo ni libre, ni varón o hembra, porque todos somos uno en el Señor. Ahí no hay nadie más importante que el otro, porque cuando tú entras en la cultura de Dios, hermano, tú no vas a andar buscando que te den la importancia, sino que tú vas a querer solamente
solamente darle la importancia al Señor, adorar a Él. Por eso en esta noche yo quisiera decirte, ¿por qué no ahí donde tú estás le dices: Señor, yo quiero empezar a buscar tu reino y tu justicia? Porque dice el Señor: buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hablando de cualquier necesidad, Dios diciendo: yo voy a suplir cualquier necesidad que tú tengas, pero vive para mí. Renuncia al estilo de vida que tú tienes, aún al país de donde tú eres. Que ahora no digamos de qué país somos, sino que digamos: soy de Cristo, porque a Él le pertenezco, porque Él pagó por mí. Es necesario que el pueblo de Dios en esta noche, si Dios ha hablado a tu corazón y quieres pasar al altar, hubiera alguien que le quiere decir en esta noche: